Yo no quiero hijos buenos. Yo no quiero hijos exitosos en el mundo. Yo quiero hijos salvos. Puede ser que tú seas un buen cristiano en ti mismo, pero tú tienes que invertir tu cristianismo en tus hijos. Para Dios es más importante cómo tú como pastor manejas tu casa que cómo tú pastoreas la iglesia. Es un gozo para nosotros estar de nuevo en su programa Hombres de Verdad, el pastor José Agüero y Marcos Peña para servirles. En el día de hoy nosotros queremos hablar acerca de aquellos errores que como padres podemos cometer y que pueden arruinar el futuro de nuestros hijos. Lo que nosotros hacemos incide profundamente en la vida de nuestros hijos. Un mal ejemplo, diciendo que somos cristianos, les muestra a ellos un cristianismo distorsionado. Un buen ejemplo de vida y de integridad en Cristo los impacta al punto que todos conocemos casos de jóvenes que tienen una inclinación de corazón tan fuerte en contra del Evangelio que se resisten, pero llega un momento donde ya no pueden más y el Espíritu Santo los convence y es irrefutable para ellos cuando tú escuchas esos testimonios. Pero el ejemplo de mis padres siempre me martillaba. Yo no podía quitar de mi cabeza el ejemplo de mis padres. Yo quise hacer mi voluntad, yo quise seguir mis propios caminos, pero al final fui vencido, no solamente por la palabra predicada por mis padres, sino por el ejemplo que me aseguraba que ellos estaban en la verdad. Así que ningún padre puede salvar o perder a sus hijos, pero nosotros podemos ser responsables en gran medida de que se salven o de que se pierdan. Y nuestro ejemplo es muy importante. Así que, José, ¿cuáles tú crees que son esos factores que nosotros debemos de tener mucho cuidado para no impactar negativamente la vida y futuro de nuestros hijos, no solamente espiritual, que es lo más importante de todo, sino en todas las áreas? Mira, Marcos, hay un ejemplo de un rey en el Antiguo Testamento llamado Ezequías. Ezequías fue uno de los buenos reyes que hubo en la nación de Israel en el reino del sur, de los buenos. De Judá. Cuando uno mira lo que pasó con su hijo Manasés, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió con él? Que uno ve que tiene unas conductas tan diferentes. Probablemente uno comienza a pensar, a decir, a mirar, porque la Biblia no nos da todos esos detalles, pero uno puede inferirlo, ¿verdad? Uno puede decir cuáles factores pudieron haber influido para que este buen hombre, pues su hijo saliera así. Dos cosas quiero pensar. Primero, Marcos, yo sé que tú estás convencido, igual que yo, que el hecho de que tú seas un buen hombre no necesariamente significa que eres un buen padre. O sea, tú puedes ser un buen hombre en el sentido de una persona afable, cariñosa, una persona amistosa, una persona de buen carácter. Pero para que llegue a ser un buen padre, tú tienes que invertir para ser un padre y todo lo que se requiere recibir de tu hijo. Entonces, probablemente Ezequías, que estaba en un periodo muy especial del reino del sur en la nación de Israel, él se dedicó mucho a hacer logros en favor del pueblo. Y a veces los padres se dedican tanto a sus logros materiales que descuidan espiritualmente a sus hijos o a la próxima generación, lo descuidan. Hemos hablado en muchos otros programas de que ellos están diciendo, pero que mis logros, en el caso de un rey, ¿verdad?, era para el bien, para la gloria de Dios, que tengo un poquito de problemas cuando la gente utiliza mucho la gloria de Dios, porque hay que enseñarle que la gloria de Dios significa primero representar bien a Dios.
So, yo voy a criar a mis hijos para la gloria de Dios. Sí, si tú vas a criar a tus hijos para la gloria de Dios, tú tienes que representar bien a ese glorioso Dios en la vida de tus hijos. 100%. Eso es así. Entonces, en la Biblia habla de tantos logros que tuvo este rey. Ezequías, bueno, fue uno de los reyes que más logros tuvo, buenísimos logros. Nosotros, antes de comenzar el programa, también estuvimos comentando acerca de Samuel. Fue el último gran juez de la nación de Israel. Él le tocó un periodo muy difícil de la nación de Israel, muy difícil. Y él era una de las personas más respetadas, no solamente en la tierra, sino en el cielo. En el libro de Ezequiel habla acerca de eso, que si Dios viniera a destruir la tierra y estuviera Samuel, estuviera Job, y estuviera, creo que era Daniel, así es, Marcos, Daniel, dice, solamente se salvarían ellos. Sí. Entonces, se ve. Entonces, a veces yo pienso, Marcos, en voz alta, puede ser que tú seas un buen cristiano en ti mismo, pero tú tienes que invertir tu cristianismo en tus hijos. O sea, tú puedes ser un buen pastor, tú puedes ser un buen maestro de escuela dominical, tú puedes ser un buen misionero, tú puedes ser un buen empresario, tú puedes ser un buen cristiano, pero el diseño de Dios es que tú inviertas en tus hijos, que las cosas buenas tuyas no sean solamente tuyas, sino que intencionalmente tú dediques mucho tiempo para que eso sea realidad en la vida de tus hijos. Es el caso de Timoteo, que dice el apóstol Pablo, la fe no fingida que habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, se ve que él tenía un conocimiento de eso, y que en ti también. El apóstol Pablo duró cerca de 30 años guiando, presente en la vida de Timoteo. Marcos, ¿quién no podía ser? ¿Quién no pudiera ser un buen siervo de Dios como fue Timoteo si tú andabas siempre con el apóstol Pablo? Pero el apóstol Pablo, aunque él dice en 2 Timoteo 3, tú has seguido mi doctrina, mi fe, mi conducta, mi paciencia, pero a quien él le atribuye méritos es a la fe no fingida de su abuela, de su madre. Y estoy en ti. Es como cuando yo te conocí, eso era tu riqueza, y de ahí es que yo he podido, junto, formar este dúo ministerial que hemos podido formar. De manera que cuando nosotros invertimos, tenemos que saber que nuestro mayor logro siempre debe ser ver el resultado de la vida de nuestros hijos. Hay un versículo que dice, podemos parafrasearlo, Marcos, ¿verdad? ¿De qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y pierde a sus hijos? Sí, sí. ¿Entiende? Logra todo lo que tiene y al final sus hijos, para quienes se supone que uno trabaja, no lo está logrando, de manera de que uno tiene que ocuparse de las cosas materiales porque es un mandato de Dios que le dio al hombre desde el huerto del Edén, pero nosotros tenemos que darle esa confianza a Dios que le dio a Abraham, a Dios, antes de tener a sus hijos. Le dijo, porque yo sé que Abraham enseñará a sus hijos después de sí. Tenía esa garantía, este hombre, yo sé que se va a dedicar a sus hijos, que no va a ser solamente a dedicarse a cumplir mis mandatos, que no solamente se va a dedicar al pastoreo de sus ovejas, a vivir para mí, no, él se va a dedicar a todas estas cosas buenas, pasárselas a sus hijos. Entonces, ese debería ser el logro mayor que un hombre debe buscar en la vida, y sobre todo nosotros los varones, porque las madres siempre se han hablado de madres abnegadas con sus hijos, pero rara vez, Marcos, tú oyes hablar de un padre abnegado. Es raro decir, no, eso fue un padre muy abnegado. No, tú oyes eso hablar de madres abnegadas. Y de verdad que los hijos y el mundo necesitan de madres abnegadas. Pero yo creo que el mundo sería 1000% diferente si hubieran más padres abnegados. Claro, claro. Mira, José, yo recuerdo hace unas semanas atrás que nos encontramos aquí en el estacionamiento y estábamos hablando
nosotros dos y otro de nuestros pastores, de hombres de Dios en la historia, que la gente lo admira y todo, y en el aspecto familiar no fueron un ejemplo para nada. Yo no digo esto para justificar que se pueda servir a Dios con eso, no. Yo lo digo para que nosotros entendamos que eso delante de Dios tiene una importancia que tiene que ser tomada en cuenta. Porque para Dios es más importante cómo tú como pastor manejas tu casa que cómo tú pastoreas la iglesia. Y mira, eso es tan importante, José, que nosotros aquí en nuestra iglesia tenemos un intensivo pastoral todos los años. Y el año pasado nosotros empezamos a introducir un taller nuevo que no teníamos acerca de el pastor y su familia. Y si lo introdujimos, no es porque, mira, sería bueno, no, es porque vemos lo que está pasando. Y tú, que tienes más experiencia que yo en términos de relacionarte con personas y pastores de otros lugares, seguro que te das cuenta de la cantidad de pastores que descuidan a sus hijos por el ministerio. Y eso es incorrecto. Porque tú no puedes o no debes pastorear las ovejas. Tú no debes quitar la comida de tus hijos para darla a los hijos de los demás. Eso suena muy altruista, pero eso no es correcto delante de los ojos de Dios. Suena como muy piadoso. No, suena como... Y no lo es. Suena súper piadoso. José, seguro sin preguntarte que tú conoces pastores amigos tuyos que se glorían de que tienen 2, 3, 4 años que no toman vacaciones. José, yo digo... No son 2, Marcos, ni 3 ni 4. Digo yo, pregúntale a la esposa si se gloria de eso. Y más aún, pregúntale a los hijos si se glorían de eso. Los hijos están desesperados, los hijos están incómodos, los hijos están molestos. Entonces después dicen, yo no sé ¿por qué Dios me paga así? Yo que dediqué mi vida a servirle. Y mira cómo el Señor permitió que mis hijos... No culpa al Señor de eso. Cúlpate a ti mismo. Marcos, una vez yo estaba en Chile y estaba en la oficina de un pastor. Y tú sabes, si tú estás en la oficina, tú comienzas a ver libros. Sí. Yo lo hago eso. ¿Y dónde? Y a ojearlo. Y encontré uno escrito por la hija de un misionero en Australia. Ella escribió ese libro que dice, ¿por qué se pierden los hijos de los pastores y los misioneros? Uy, qué interesante. Yo hace días atrás que traté de localizar a este pastor, pero ya no está en Chile, un misionero norteamericano. Y hasta yo creo que le escribí fuera a Estados Unidos, porque yo hubiese querido tener ese libro en la mano, porque solamente lo saqué y vi el título y no pude sentarme a leerlo o quizás a anotar algunas cosas de ese libro. Gente ocupadas que están glorificando, ¿te acuerdas? Glorificando a Dios con su ministerio, con su negocio, con su trabajo, con todo el esfuerzo que hacen para Dios. Marcos, no se dan cuenta que una de las maneras de glorificar, quizás la primera de glorificar a Dios, o no la primera tiene que ver con Él, pero la segunda es tus hijos, tu familia. O sea, tú necesitas eso. No hay nada que no te sientas culpable de que no tomé ese trabajo tan bueno por pasar más tiempo con mis hijos. Y también decirle a las esposas también que animen a sus esposos, les digan, mi amor, mira, cierra el negocio temprano. No, pero que es una hora de mayor venta. Entonces, igualmente, cuando tú sales temprano de tu trabajo y le dice al jefe, oye, yo puedo llegar aquí, yo preferiría que llegue probablemente a las 5 de la mañana a trabajar, para que pueda llegar a las 4, a las 3 a su casa. Exacto. Y pasar de la tarde todo ese tiempo con sus hijos. Así es. Y que puedan jugar con ellos, chequear su tarea y tomar el tiempo para la instrucción bíblica. De manera que este querido y hermoso rey
que su hijo se desvió de una manera tan fea, probablemente este hombre no entendió de que su deber era formar a sus hijos y que sus hijos pudieran andar en los caminos de Dios. Haciendo honor a la injusticia a él, Marcos, creo que fue cuando estábamos comentando este tema antes del programa, tú dijiste que tú usabas ese ejemplo de Manasés para hablar de la misericordia de Dios. Y yo me quedé pensando en eso, pero ahora pienso un poquito más atrás, que pudiera ser también, pudiera ser. Es una deducción, ¿verdad? Que toda la vida de ese hombre, cuando este muchacho Manasés andaba en su mal, puede ser que la piedad que su padre tenía, en un momento le llegó a su mente y dijo, yo quiero ser un rey y un hijo de Dios como mi papá. Y cuando él regresó de donde Dios lo permitió que cayera preso, y eso no es una deducción que no tenga sentido. Recuérdate del hijo pródigo, he pecado, Padre, contra el cielo y contra ti. O sea, no solamente fue contra el cielo, él entendió que su pecado fue contra su padre. Y de una manera u otra, Manasés pecó contra su padre, porque aunque quizás su padre no tomó tanto tiempo, pero sí le modeló una vida santa y pura para Dios. Y eso pudo haber influido también en que él regresara, junto con la gracia y la misericordia de Dios. Pero lo ideal es que nuestros hijos no pasen por eso. Claro. Porque tú y yo conocemos muchachos que por los padres, descuido de los padres, se apartaron de los caminos de Dios. Y después que tuvieron 2 o 3 matrimonios y fracasos, ahora están en los caminos de Dios de nuevo. Pero se hubiesen evitado eso. Sí, sí. Como yo siempre digo, y la oración constante por hijos que han nacido con padres cristianos y se alejan o nunca quieren seguir al Señor, mi oración siempre, Señor, es, Señor, tráelos lo menos abollados posible, lo menos golpeados posible, porque sabes, golpeados van a venir. Van a venir. Van a venir. Pero a veces vienen tan golpeados que las cicatrices quedan de por vida. Sí. Entonces uno tiene que orar por ellos. Pero por otro lado, José, ¿cómo nosotros como padres debemos dejar de ser el proveedor de caprichos materiales hacia nuestros hijos para convertirnos en el proveedor de identidad y principios? Eso está muy relacionado con la pregunta anterior, Marcos. Claro. El hecho de que descuidemos a nuestros hijos, y quiero insistir con esa palabra, descuidemos de invertir en nuestros hijos por el trabajo, por las cosas materiales, se une al hecho de que queremos. Tú hablabas en un programa de darle un aire acondicionado a los hijos, cosas que nosotros no tuvieron. Yo leí una entrevista, Marcos, de un que salió en el periódico. Yo leo el periódico y leo todo. Y hay algunos periódicos que tratan solamente los casos de noticias del país o del mundo. ¿Entiendes? Que el metro lo acaban de inaugurar, que hay una sequía, cosas así. Pero hay algunos que les gustan traer relatos relacionados con la vida de sus ciudadanos. Lo he visto en mi país y en otros países. Y yo tengo muchos recortes de periódicos de antes, porque cuando nos enseñaron homilética, nos decían, ¿verdad?, que tenemos que tener un semillero homilético. Yo no sé si Sí, tú te me acuerdas acuerdo de eso. perfectamente. ¿Tú te acuerdas de Me eso, acuerdo verdad? perfectamente. Es decir, hablando de eso como de una fuente de ilustración. Exacto, exacto, y de temas y de cosas así. Entonces, era un empresario y él decía, que le preguntaban a qué le atribuía su éxito. Entonces él mencionaba la involucración de sus hijos en sus negocios y él le decía, es que muchas veces nosotros que venimos de la nada, porque aquí yo conozco empresarios que eran cuando llegaron al país o cuando nacieron, crecieron, no tenían nada, absolutamente nada, y comenzaron a construir su imperio. Él decía, nos dedicamos tanto a darle a nuestros hijos lo que nuestros padres no nos dieron, que nos descuidamos no dándole a nuestros hijos lo que nuestros padres nos dieron. Entonces, nosotros tenemos que pensar siempre en eso, en dedicarnos
a darle a nuestros hijos aquellos principios y valores que esos padres nuestros que eran pobrecitos, que quizás no tenían todo lo que nosotros necesitamos, pero esos padres nos dieron principios, valores, que es lo que tenemos que darle a nuestros hijos, y no trabajando mucho para decirle, en vez de dedicar ese tiempo en la formación de ellos, oye lo que le dicen, mi hijo, mira, ven, vámonos, que yo te prometí que te iba a comprar tal cosa. Sí, papi, vamos a comprar. Y siempre andan llenándole la vida de caprichos y deseos a los hijos y que... Todo tipo de juguetes, Ajá. porque ellos crecieron y crecieron queriendo juguetes que nunca pudieron obtener, y ellos no quieren que sus hijos pasen por ahí. Y otra cosa más. Pero tú te estás olvidando de los principios. No estamos en contra de que tú le compres Claro, juguetes. cómpraselo. Tú puedes, y aunque no pudieron contigo, gloria a Dios, pero ten mucho cuidado dónde tú colocas eso. El problema es que nos vamos al otro extremo y pensamos que lo mejor para nuestros hijos es llenarlo de todas sus necesidades y mucho más. Y Marcos, oye esta, que yo creo que algunos van a abrir los ojos, pero se lo voy a explicar rápidamente. Yo estoy trabajando para que mis hijos tengan una buena preparación. Yo lo puse en un colegio, ese colegio salen a las 2. Y mi esposa lo pasa a buscar a las 2, ellos comen un poquito y ahí descansan a las 4, lo llevo al inglés. Y del inglés salen al juego de fútbol y de ahí se van a tal sitio. Y ahí hoy se dice que para que no estén con el celular, que no estén con la tablet, que no estén con la televisión, hay que mantener a los muchachos lo más ocupado posible. Qué bueno que tú lo tengas ocupado en cosas como aprender otro idioma, como el deporte o cualquier otra cosa. Pero al final, pero ¿qué, Marco? Dilo tú. Pero si todo eso elimina el tiempo que tú tienes que invertir en ellos, entonces estás haciendo un malísimo negocio. Exactamente. Un malísimo negocio. Que te va a dar, es una inversión que no te va a dar beneficios. Ni va a dar los ¿Entiendes? resultados que No tú te va estás dando. esperando. Estás casi, oye, Marcos, casi está invirtiendo tu dinero en una pirámide. Exacto. El negocio de las pirámides. Sí, que al final tú terminas perdiendo. Tú lo pierdes todo. Exacto, exacto. Que al principio tiene cierta satisfacción. No, al principio parece ver como resultado, uy, esto sí va bien. Claro, va bien porque esa es la forma de atraparte. Entonces al principio tú lo puedes ver a tus hijos que van muy bien, le va muy bien en el inglés, le va muy bien en el deporte, le va muy bien en la clase de piano, le va muy bien en el colegio, fantástico, eso no es malo que le vaya bien. Lo que hay que tener cuidado de que ese bien no implique al mismo tiempo que le vaya mal en su relación contigo. Y claro, y que tú no le fomentes su relación con Dios. Exactamente. Porque a veces, cuando tú lo metes mucho en eso, que el domingo yo no pude ir, pastor, porque al muchacho el domingo le pusieron un juego. Cuando tú negocias eso, tú le estás traspasando un principio totalmente contrario al principio bíblico. A Dios se le da la prioridad. Bueno, yo he Y tenido muchos padres piensan que hacer eso, muchos padres piensan que no participar en un evento deportivo a la hora del culto es legalismo. Marcos, sí. Eso no es legalismo, eso es obediencia. Eso, ¿sabes lo que es eso? Eso es tener un orden de prioridades correcto. ¿Qué significa un orden de prioridades? Que hay cosas que son más importantes que otras. Y cuando tú me pones a chocar un juego que yo sé que es importante y todo, pero ¿sabe qué? Es un juego. Con el tiempo en que Dios convoca a su pueblo para de una manera especial manifestarse. Tú lo estás poniendo hombres, así. mujeres, niños, Todo, Dios, a todos. Así, José. Y es así. Y los padres, de verdad, es que hay mucha simpleza, José. Y oye esto, Marco. Pero me ha pasado. Pero tú no estuviste aquí el domingo. No, pastor, es que a mi hijo yo lo estoy entrenando. Se va a dar bueno en el fútbol, se va a dar bueno en el béisbol. Y usted sabe. Pero mira, los domingos, no, pero que esos son los días. Usted sabe que tengo esa... Marcos, esos muchachos después no hay quien le hable de las cosas de Dios. No. ¿Y quién lo ayudó a que
le dieran más importancia a las cosas de este mundo que a las cosas del Señor? Los padres. Y déjame decirte una cosa. Aquí viene lo malo. El darle eso a los hijos ha apartado a los hijos y ha apartado a los padres también. Porque terminan los padres yendo tras los hijos. Pero al final, el que los padres vayan tras los hijos no es culpa de los hijos. Es culpa de los padres, porque Dios nos ha dado la autoridad para nosotros definir cómo se va a conducir nuestro hogar. Y ahí podemos llegar a un punto, una pregunta, Marcos, que quiero hacerte. ¿Qué debería sentir a un padre exitoso? El haberle dado lujos a sus hijos, haber trabajado para que sus hijos tengan lujos, o para que sus hijos puedan tener los principios de vida que lo ha de hacer hombres piadosos y mujeres piadosas y hombres de bien. Mira, lo más importante de este lado del sol es que los hijos conozcan al Señor. Y si tú le diste un ejemplo y te invertiste en la vida de tus hijos y hoy ellos son cristianos, que no tienen todos los lujos, que no le va como a hijos contemporáneos de otros padres, pero son creyentes y los otros tienen apartamentos, casas, buenos carros, pero no son creyentes. Mira, yo me considero un padre feliz. Yo siempre digo esto y lo digo de esa manera para que choque. José, yo no quiero hijos buenos. Yo no quiero hijos exitosos en el mundo. Yo quiero hijos salvos. Yo quiero hijos que amen al Señor. Pero no son antagónicos. Con más razón, no son antagónicos. Es que cuando tú tienes un hijo que ama al Señor, ¿qué va a ser? Va a ser trabajador, va a ser diligente, porque es una consecuencia de amar al Señor. Entonces, si yo persigo que mi hijo, lo más importante para mí es que sea preparado, eso no es malo, eso es bueno, pero depende a qué precio yo quiero que sea preparado. Y si va a ser preparado descuidando lo espiritual, yo no quiero hijos preparados. Es un asunto de qué es lo más importante. Es que, Marcos, cuando el padre se dedica a los hijos le va a ir bien en todas las áreas. Cuando se dedica a guiarlo al Señor, Dios lo ayuda a que los hijos sean exitosos en todas las áreas, aún en aquellas áreas donde tú entiendes que pudo haberle ido mejor a los hijos y a ti si tú no te hubieses dedicado tanto a ellos, en la formación de ellos y tanto a las cosas del Señor. Dios se encarga, la Biblia lo dice en el libro de Deuteronomio capítulo 5. ¿Quién diera, creo que es el versículo 29, que guardara mis mandamientos Amén. todos los días de su vida? Amén. Para que le vaya bien a Amén. ellos y a sus hijos? Así mismo. Es que Dios es el que prospera. Dios es el que prospera. Nosotros no prosperamos ni hacemos prosperar a nadie, ni nosotros mismos prosperamos. Yo conozco un señor, Marcos, que tiene un negocio, quizás el negocio en los últimos 30 años más próspero de nuestro país. De nuestro país. ¿Y tú sabes a qué se debe eso, Marcos? Era un hombre piadoso, pero su pastor le dijo: tú estás relacionado en ese negocio que tú acabas de comenzar, estás relacionado con alguien que no es creyente y eso te va a crear problemas. Y era cuando el negocito estaba empezando. Ya estaba empezando, pero iba viento en popa. Iba viento. Floreciendo extraordinariamente. Y déjame decirte si iba bien, que ahora ese negocito que él dejó es un negocio floreciente, pero lo dejó por un principio divino. Y se puso a hacer una cosita ahí que no tenía mucho, yo creo que si se hubiese seguido dedicando a eso no hubiera sido próspero. Pero por honrar a Dios, Dios le puso en su corazón: ahora a este negocio. Y fue su pastor que le dijo: tiene que dejar eso. Esa es la voz de Dios. Y Dios lo bendijo. Entonces, la prosperidad, el éxito está en tú vivir, como alguien dijo, que el éxito es vivir bajo la voluntad de Dios. Amén. Amén. José, yo he mencionado esto otras veces y lo quiero volver a mencionar y seguro que te ha pasado. A mí me choca cuando me encuentro con hermanos que hace un tiempo que no los veo y naturalmente uno le pregunta por sus hijos y ellos te sacan con muchísima emoción
el currículum. Oye, me le está yendo muy bien, ya terminó su doctorado y ahora es gerente general de tal que sé yo qué. O sea, pero tú le notas el brillo en los ojos. Y entonces cuando terminan yo le digo, ay, mira qué bueno. Y dime espiritualmente. Entonces ahí se ponen sombríos. Bueno, tú sabes que él no es creyente. ¿Qué tiene eso de malo? No, es que a mí me choca que tú estés tan contento con esto cuando lo más importante es lo otro. Y además, déjame decirte, Marcos, que yo tuve que fajarme duro trabajando para que ese muchacho pudiera llegar. Exacto. Entonces, ellos están exaltando el éxito de sus hijos como un éxito de ellos. Ellos están felices porque sus hijos lograron eso. ¿Tú sabes por lo que yo estoy feliz? Porque el nombre de mis hijos está inscrito en el reino de los cielos. Eso es lo que me causa a mí la mayor felicidad. Lloro todos los días, el Señor lo sabe, por mis nietos. Y lloro, Señor, yo no quiero que se pierda ni uno solo, sálvamelos, sálvalos. Yo no oro para que sean exitosos. Ah, pero tú no quieres que sean exitosos. Eso es secundario. Es que lo van a hacer. Lo van a hacer. Si son creyentes, si conocen al Señor, lo van a hacer. Lo van a hacer. Es que yo, en su medida, cada exacto, uno. yo no estoy pensando en que tengan todo lo que ellos quieren. No. Si tienen al Señor, tienen lo mejor. Porque lo que yo quiero es que ellos encuentren el tesoro escondido y la perla de gran precio. Porque no hay nada, ninguna multinacional, ningún millonario está mejor que los que hemos encontrado el tesoro de gran precio. Amén, amén. Ninguno. Y eso es lo que yo quiero para los que yo amo. Y podemos concluir que le estamos no solamente diciendo lo que dice la Biblia, sino lo que Dios en la gracia y misericordia de Él nos ha ayudado, nos ha enseñado, porque hay muchos que están ahora sentados escuchándonos y pudieran ser, bueno, me gustaría los hijos del pastor Marco, los hijos del pastor José Agüero, sus cónyuges son creyentes, sus nietos van a la iglesia, es como, wow, a mí me gustaría. No, nosotros nos sentamos un día con la Biblia, nuestros pastores o quienes hayan sido, nos hayan formado, para que podamos hacer lo que hicimos y estamos aquí para decirle, si Dios lo hizo con nosotros, que somos iguales que ustedes, Dios lo quiere hacer con ustedes. Entonces, vamos a invertir en la vida espiritual, en la formación de principios y valores cristianos, en la vida de nuestros hijos, porque eso es lo que van a hacer, que nosotros seamos padres exitosos, nuestros hijos sean exitosos y que no arruinemos su vida por las cosas materiales. Ha sido un placer, Marcos, poder compartir otra entrega de su programa, Así es. Hombres de Verdad.